hace 50 años me leí un libro que se llama Relaciones de Chalco-Mecamequen, de don Francisco Muñoz, Antonio Muñoz Chimalpaitzi, y vi que era Texcoco. En ese momento se me prendió la idea de leer Texcoco, juntar documentos viejos, reseñas, platicar con la gente. Y llevo 50 años en esa actividad que también me gusta bastante. Pero entraré en materia. Texcoco está situado en un lugar mágico por una sencilla razón. Cuando los mexicas, mal llamados aztecas es apodo, la cultura fundadora de Tenochtitlan son mexicas, como los purendes son los fundadores del área michoacana, mal llamados tarascos. Pero regresemos a Texcoco. El área donde se funda Tenochtitlan y Texcoco a su orilla es un lugar mágico. Los que tomaron la decisión de asentarse en toda esta área sí sabían, por intuición, por lo que ustedes gusten, sabían el lugar, un lugar protegido por un cono montañoso. Ustedes que son hombres de ciencia entienden. Un lugar protegido por un cono montañoso. Claro, la sierra del Río Frío, la sierra de la Cusco, la sierra que va del Monte de las Cruces hacia Toluca, Sierra Guadalupe, y cerramos el círculo. Una verdadera cortina. La altura es magnífica. El agua salado y el agua dulce es un equilibrio ecológico del área. Y el clima, si no tenemos el mejor del mundo, tenemos el más exacto para el área. No fue fortuito, repito, esa fundación. Los asentamientos más antiguos de Texcoco y de esa fundación que comento son toltecoides. Son del año 600, año 700. Son los más antiguos vestigios que hay en el área tolteca. Y no porque hayan fundado toltecas aquí áreas, sino por su mítico peregrinar hacia el Golfo en la búsqueda de Quetzalcóatl. Fueron fundando áreas, fundan Cholula, por ejemplo, antes de llegar al Golfo. Ellos emigran de Tula y Tunancingo, de Xochicalco. En ese periplo hacen asentamientos. Los más antiguos del área son Tepetlaucó, Chimalhuacán, Huexotla y Papalotla. Son asentamientos toltecas. Pero repito, no un asentamiento en que fuera un Altepec totalmente conformado. Altepec quiere decir ciudad. Hoy le llamamos ciudad. Pero hemos desvinculado el agua y la agricultura de la palabra ciudad. Nuestros antepasados le llamaban Altepec a una ciudad completa que tuviera agricultura y agua. Alt es agua, Tepec cerro, cerro Brasil. Entonces, si ahora le llamamos a un lugar para vivir ciudad, ellos le llamaban Altepec. Están fusionando agua y tierra de siembra. Agua, Tepec cerro, el área para vivir gracias al agua y a la tierra. No andaban tan perdidos. A mí me parece mágico el que ellos hayan pensado en agua y agricultura para certificar un lugar para vivir. Pues bien, solamente fue de paso su trayectoria en esta área.
Pero va a venir un personaje del septentrión, más o menos de la zona entre Guanajuato y Zacatecas, llamado Xolotl, a quien todos los pueblos del Valle de México, del estado de Hidalgo, tienen que entender que es el fundador de toda esta área. Pero miren qué raíces tenemos. Xolotl, el chichimeca del septentrión mexicano. Al emigrar, se va por el norte, llega hasta la zona del Golfo y toma como esposa a una huasteca. Soy detallista para que vean dónde están nuestras raíces étnicas, de nombre Tamiyau o Tomiyau para otros libros. Ella es huasteca pura, de la zona entre Tampico y la zona norte de Veracruz. Ese es el área de Tomiyau. La toma por esposa, entonces tenemos una raíz de ser los texcocanos y todo el estado de México. Chichimeca con huasteca. Llega caminando hasta lo que es el municipio de Tlalnepantla, para ser exactos, una comunidad que se llama Tenayuca. Ahí se instala Xolotl con su esposa Tamiyau. Ahí está la raíz de Texcoco. Tienen un hijo, Nopaltzin, que ya es chichimeco huasteco. Y siempre hemos olvidado a la mujer, La historia ha sido ingrata con la mujer. No le ha dado su papel protagónico que tiene. Y metiéndonos a las hojas de la historia pasada, encontramos que la mujer evitó guerras, conquistó sin las armas. Porque todos los hombres de aquella época querían tener por esposa a una tolteca para hacer noble su sangre. Entonces el padre de Nopaltzin Xolotl buscó una tolteca para él, para Nopaltzin, que es hijo de chichimeca y huasteca. Y consigue para esposa de él a Azcazochitzin, que es hija de Pochot, Tlotzin Pochot, perdón, es hija de Pochot y nieta de Seacaltopiltzin Quetzalcóatl. Nada más. ¿Vean dónde están las raíces de Texcoco, por favor? El primer señor de la Casa Real de Texcoco es Xolotl, el segundo es Nopaltzin, que casa con Azcazochitzin, y dice el doctor Miguel León Portillo. En ese momento se inicia el mestizaje texcocano. Entonces tenemos sangre chichimeca del septentrión, de Guanajuato, Zacatecas más o menos, sangre huasteca por la esposa de Xolotl, y luego su hijo Nopaltzin casa con una tolteca y se toltequiza Texcoco. Esa es la raíz étnica de Texcoco. El origen del Altepetl, del lugar para vivir, es Tenayuca. A la muerte de Nopaltzin gobierna a su hijo Tlotzin Pochot. Quiero pensar en forma chusca que cuando estaba embarazada Azcazochitzin le dijo a su esposo Nopaltzin: si es niño que se llame como mi papá. Desde entonces se inventó que la mujer diga que se llame como mi papá, y por eso se llama Pochot, igual que el abuelo. Nada más que para diferenciarlo en la historia, los historiadores se fueron a los glifos y encontraron un gavilancito en su cabeza que era el apellido o nombre de la persona. En los códices, antes no se escribía Castilla, todo es dibujado. Y los personajes de los que hablan los códices tienen sus nombres con un hilo, una pequeña línea, y el nombre está arriba. Entonces se llama Tlotzin Pochot, es el tercer señor de la Casa Real de Texcoco. A la muerte de Tlotzin Pochot gobierna su hijo Quinatzin Tlaltecatzin en Tenayuca. Si la mujer es protagónica de la historia,
también la mujer es tragedia, así como es amor. Quinatzin Tlaltecatzin vive en Tenayuca. Un hermano de él lo mandan a gobernar a Huexotla. Huexotla es más antiguo que Texcoco. Cuando el hermano de Quinatzin gobierna Huexotla, Texcoco no existe. Este hermano de Quinatzin Tlaltecatzin es Tochintecutli, el gran señor de Huexotla. Pero aficionaba muchas tierras, así lo marcan los códices. Entonces su hermano, para quitarle las ansias de torero, de gobernar muchas tierras, lo manda hacia el Golfo, que funda otra ciudad. Y se va a la zona poblada, o estado de Puebla, lógico, y funda Huejotzinco, que quiere decir en el Huexotla Real, para recordar la raíz de donde llegó, que es Huexotla. Huexotla se convierte en Puebla en Huejotzinco, o Huejotzinco, que viene de Huexot, sauce, y el 5 es nobleza. El 5 en el nombre de persona es noble, es realeza, y en el nombre de ciudad es asiento, lugar donde se asentó. 5 en árbol es nalgas, asentaderas. Entonces en los códices aparecen unas asentaderas y luego el grifo de Texcoco, que quiere decir una ciudad de Texcoco. Pero regreso. Huejotzingo quiere decir en el Huexotla Real. Como Texcotzingo, que está acá arriba, quiere decir en el Texcoco Real. Texcoco y 5 realeza. En el nombre de las personas, como Nezahualcóyotl es el nombre. En el nombre de ciudad, Tunalcingo, en el estado de Hidalgo, quiere decir en el Tuna Real. Texcotzingo en el Texcoco Real. Huejotzingo, fundado por Tochintecutli de Huexotla, en el Huexotla Real. Y dice que la mujer es tragedia. El hermano de Quinatzin está en Huexotla. Un primo hermano de él gobierna Coatlichán, se llama Huetzin. Texcoco no existe, pero no que sea reiterativo. Estoy dando a entender entonces que es más viejo Coatlichán, Huexotla, mismo Tzapinco, deformado Chapinco, pero es Tzapin, espinas. A Cecilia Romero, que escribió el primer libro de nombres náhuatl en 1900, lo engañaron y dice Chapingo en lugar de Pinacates. Cuando yo platicaba eso con el portillo, nos veíamos los dos, es un absurdo, ¿no? Para nada. Tzapingo viene de espina, Tzapin, y con lugar de espinas. Pues bien, no existe Texcoco, están nuestros señores, Quinatzin en Tenayuca, Tochintecutli en Huexotla y Huetzin en Coatlichán. Y el señor de Tepetla, autor del nombre Yacanesh, pide por esposa a una mujer tolteca a Culhuacán. Ese fue el lugar sagrado para las mujeres que querían o deseaban o las elegían por esposas de señores nobles. Tanto Culhuacán como Huexotla dio muchas mujeres a señores gobernantes. Eran mujeres importantísimas por lo de la nobleza de sangre. Vista del lado mexicano, no del lado europeo español, es otro rollo. Es el heráldico, no, aquí era otra cosa. Pues bien, Yacanesh se dirige a Culhuacán y pide una mujer y se enamora de Atotostli, una bella mujer de Culhuacán. Pero el padre de Atotostli le comunica a Yacanesh que no puede tomar mano porque ya está prometida. Porque ya está prometida al señor de Coatlichán de Huetzin. Y en el Códice Xolotl aparece esa historia, un fuerte conflicto se hizo en la región, porque Yacanesh de Tepetlazó quería casar con Atotostli de Culhuacán. Yacanesh se reúne a gente aguerrida de la obra de Estado de Hidalgo, de los pueblos de Tepepulco, Tepeapulco, del Mezquititlán, Yactopan. Yacanesh reúne a esa gente para venirse
a pelear con Huetzil para matarlo y poder tomar mano de Atotonilco. En el Códice Xochitl aparece el libro donde fue esa guerra. Es la primera gran guerra de esta región. Ni en Tenochtitlan, ni en Tlaxcala, la primera guerra fue aquí, en los llanos de Chiautla. Entonces el amor fue el motivo. El amor. En los llanos de Chiautla aparece el grifo de Chiautla. Ahí fue la guerra. Entonces se unen Quinatzin, su hermano Tochintecutli y su primo Huetzil contra el señor Yacanech, que había reunido gente de la obra extraordinaria. Gana la guerra Huetzil, Yacanech se retira a Tepetlauxtol y míticamente se dice que por eso quedó abandonado Tepetlauxtol por allá. Pero es muy bonito Tepetlauxtol. ¿Qué hace Quinatzin después de esta guerra? Tiene que controlar la región y traslada la capital de Tenayuca, hoy municipio de Tlalnepantla, a Texcoco. Y funda Texcoco en el año de 1302. Es la fecha de fundación de Texcoco, 1302. Llega Quinatzin, instala el viejo Texcoco, el primer Texcoco, el histórico Texcoco. No le quito nada al actual, al que caminamos en el centro. El primer Texcoco se funda en el actual Panteón de Sila. Quien conozca el Panteón de Sila al frente de Teléfonos de México, ahí se fundó Texcoco. Donde caminamos, la calle de Juárez, todo eso no existía. Texcoco, el primero, el que dilató cerca de 200 años, ya poblado, es Sila, o Silan, familia. Al estar Quinatzin gobernando ya Texcoco, fundado en 1302, el año de 1310, recibe a dos pueblos que vienen de la zona oaxaqueña y le piden permiso a Quinatzin de vivir en Texcoco. Quinatzin les dice sí, siempre y cuando al pueblo que funden le pongan su nombre. Y los tlailotlaques, que quiere decir los que regresaron, fundan Tlailotlacan, porque así le pidió Quinatzin a ellos. Y los chimalpanecas fundan Chimalpan. Y para que no haya problemas entre tlailotlaques y chimalpanecas que han fundado Tlailotlacan y Chimalpan, fundan un barrio a la mitad que sirva imaginariamente de separación entre los tlailotlaques y los chimalpanecas. Y con justicia, dice Quinatzin, para que no se peleen los unos con los otros, así dice en el escrito, la mitad de gente que puebla ese nuevo barrio, que se va a llamar Tlalnepantla, es de Chimalpan y la otra mitad de Tlailotlacan. Así se cuidan los unos a los otros. Actualmente esos barrios existen, son los más viejos de Texcoco. Tlailotlacan es San Diego, Chimalpan es San Sebastián y Tlalnepantla es la Trinidad. Tlalnepantla quiere decir a la mitad de la tierra. Nepantla es mitad. Por ejemplo, San Miguel Nepantla, donde el señor Juan de Nepantla dice en la mitad solamente. Pero si yo le pongo claro que es tierra, Tlalnepantla es a la mitad de la tierra. Los barrios más viejos. A la muerte de Quinatzin, gobierna Texcoco su hijo Techotlala y le pasa lo mismo. Recibe otros 4 barrios de la zona poblana y oaxaqueña también y le piden permiso de vivir y les dice lo mismo que el padre: permiso les doy de vivir aquí siempre y cuando le pongan su nombre de su etnia al barrio. Y llegan los mexitin, los huixnahuaques, los culhuaques y los tepanecas y lo mismo. Los mexitin fundan el barrio de Mexicapan en Texcoco. Los huixnahuaques fundan el barrio de Huitznáhuac. Los culhuaques fundan el barrio de Culhuacán y los tepanecas el barrio de Tepanecapan. Perdón, ¿los tepanecas de dónde venían? Eran tepanecas viejos expulsados de la zona de Azcapotzalco. Ellos fueron expulsados por sus propios señores
porque ya no cabía, dicen las crónicas. Y aquí les expulsaron a los más viejos, sin saber que estaban expulsando la experiencia de la vida. A mí cuando me preguntan cuántos años tengo, les digo que yo tengo 16 años de edad y 55 de experiencia. Pues ya soy muy más o menos. Así que sí, cuando estudiante, ¿qué edad tengo? Yo tengo 15 años y tantos de experiencia, ¿no? Pues bien, los expulsan. Entonces fundan los mexiquis, fundan Mexicapan, los huiznahuaques, Huiznahuac, los culhuaques, Culhuacán, los tepanecas, Tepanecapan. Actualmente son los siguientes barrios, los que conocen el Texcoco. Mexicapan es Santa Cruz de Arriba, y donde era el rancho El Palmar, que ahora está Patio Texcoco. Santa Cruz de Arriba, Patio Texcoco y parte de San Juanito. Ese es Mexicapan. Huiznahuac. Cuando vayan a tomarse un café a Sambos, si es que acostumbran, o vayan al cine por ahí, o vayan al laboratorio Chopo, o a la tienda Herrera, la harinera que está ahí, ese es el barrio de Huiznahuac, hoy San Pablo. Ese es otro barrio. Culhuacán es San Pedro. Y para los que son texcocanos, o aunque no sean texcocanos, porque ya radican aquí, eso es orgullo, entre comillas, que tenemos la única iglesia del país que todavía tiene su nombre en náhuatl en el frente. Entonces los ríos de Texcoco, ahí está. Si me hace, yo tengo 50 años y nunca me he dado cuenta, es la iglesia de San Pedro. Está en la secundaria estatal, enfrente. Vayan al atrio y ahí dice Culhuacán arriba. Es la única iglesia del país que sigue conservando su nombre en náhuatl del barrio donde se fundó. Esa iglesia la mandó construir Hernán Cortés cuando vivió en Texcoco. Entonces, tenemos Huiznahuac, Culhuacán y San Pedro, y Tepanecapan es lo que actualmente es la Prepa Texcoco, Universidad Valle de México, Tox, Soriana, San Martín, ese es Tepanecapan. Amigos míos, esta es rápidamente la historia de la fundación de Texcoco. Texcoco se funda en el año 1302, los primeros 4 barrios en 1310 y los primeros 3 barrios y los otros 4 en 1318. Pero tenemos una particularidad también en nuestra historia. La zona texcocana es la única que los evangelizadores franciscanos les pusieron nombres en base a la liturgia católica, para no solamente bombardear con la palabra la nueva religión, sino con los pueblos, señalarles esa liturgia religiosa. Díganme sí o no. Purificación, la resurrección, Pentecostés, Corpus Christi, que es Chocotlán, la natividad de la Virgen es Santa María Nativitas. Esto estuvo bien pensado. De eso agréguenle que fundan 12 pueblos con los nombres de los 12 apóstoles. San Andrés, San Pedro, San Pablo, Santiago el Mayor es Cuauhtlapan, Santiago el Menor es Santiaguito, que algunos nos han escuchado. ¿Dónde vamos para Santiaguito y nunca sabemos por qué? Santiaguito y Santiago el Menor. Bien decía Motolinía cuando fue guardián del convento de Texcoco entre 1527 y 1529, que Texcoco es la cuna de la religión católica. Aquí ya se practicaba en cierta forma el catolicismo. En otro modo, pero a imagen igual. ¿O qué no Nezahualcóyotl expresó Incloquinahuaque, el dios del cerca y el junto? Amigos míos, ustedes con estudios me entienden más. Decir el cerca y el junto es una concepción filosófica, ¿eh? No es decir adoro este monigote, adoro esta virgen, no. Yo creo, decía Nezahualcóyotl, en el dios Incloquinahuaque, el del cerca y el junto. Y Palmemoguani, el que sé que existe, pero no lo veo. Eso me recuerda a mis clases de filosofía en la prepa, y se encargó ustedes
cuando vieron el tema de los presocráticos, que nos hablaban de Parménides de Lea, y que decía, Parménides de Lea expresaba que el ser no es un objeto, son cualidades. Y Parménides decía, el ser es único, eterno, infinito y no inmutable. Más o menos ya se han de acordar que decía, es único porque no puede haber dos, porque se convierte en el no ser del ser. Es inmóvil porque se ve le está dejando espacio para otro ser. Pues de gobierno, ¿no? Recuérdense cuando gobernó don Pascual Ortiz Rubio, que lo puso a apuntar por las calles, y para colmo de males y vivían enfrente. Y cuando alguien dice, mira, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Así pasa con Tlacaelen. Entonces, Ixcoa, Chimalpopoca, Tlacaelen eran hermanos de Matlaltzihuatzin, la madre de Nezahualcóyotl. Por eso se va a hacer después la Triple Alianza. Hay raíces familiares. A la muerte de Ixtlilxóchitl, que es asesinado por los tepanecas, el año de 1418, se queda Texcoco sin gobierno, porque vienen de Azcapotzalco a gobernar Texcoco. Y pone el señor en Texcoco, pone el señor en Coaquinchán, en los lugares más importantes. Y el señor de ellos, Tezosomoc, viene hasta acá, aparece en el códice, en un lugar a donde exclusivamente lo arreglaron, casi como que le copiaron los del Papa, le copiaron a este señor, clarificaron muy bonito todo, y desde ahí aparece Tezosomoc jurándose señor de todas estas tierras y pidiéndole a todos el vasallaje. Ese lugar existe, es actualmente Tultecatiopa, allá por Tepequeastro. Ahí se hizo jurar Tezosomoc señor de estas tierras. Se cuenta que Nezahualcóyotl le gritó a su padre, padre, quiero morir contigo, porque él vio que los tepanecas lo tomaron preso aquí en Silán, y que él contestó, el padre, no, huye, porque con tu muerte se acabaría la casa real de Texcoco. Y entonces empieza el peregrinar en penitencia de Nezahualcóyotl, que quiere decir coyote en penitencia, no coyote hambriento. Porque antes se llamaba Yoyotzin Acolmistli, el pequeño brazo de león. Estas son las últimas investigaciones que se han realizado. En la Universidad de la Sorbona de París hay un taller de náhuatl. El aula se llama Texcoco y el taller se llama Nezahualcóyotl, Amoxcalco Nezahualcóyotl. En los libros de Nezahualcóyotl. Amoxcalco quiere decir casa de libros. Así que si quieren apantallar a alguien, digan, te invito a mi casa para que conozcas mi Amoxcalco. Ahí se están haciendo los últimos estudios sobre la realidad histórica de lo que se estudia en Texcoco. Patty Johansson, que ya tiene aquí 20 años de vivir, un poquito más, cuando lo invité a Texcoco, sin conocerlo, porque vino con León Portilla, se dirigió en náhuatl al público. Había mucha gente de Teconulco, de Amanalco, de Santa Cata que hablan náhuatl. Y acabando de hablar Patty Johansson, hicieron esto, es como aplauden de ellos. Y yo me volteé y le digo a Patrick, estaba un amigo mío que me lo había presentado, dile a Patrick que ahora diga en español lo que dijo en náhuatl. Y me dice el que me lo llevó, no habla español. ¿Cómo? No habla. Es de padres noruegos, nacido en Francia, terminó letras en la Sorbona y se va a especializar en literatura náhuatl. Acaba de llegar, pero habla perfectamente el náhuatl. Hace 20 días que inauguramos el busto a León Portilla ahí en San Pedro, él vino, porque el León Portilla ya está muy malo, y nos acordábamos de esa anécdota y nos reían, ¿te acuerdas? Sí, ahora habla muy bien, hasta albures ya sabe. Así que eso no puede fallar. Pues bien,
Decíamos, entonces, esa casa real se va disminuyendo. Nezahualcóyotl es el último, huye, es coyote en penitencia, se va a Tlaxcala donde tiene familia, se va a un lugar que se llama Villa Juárez, Puebla hoy, o Xicotepec, Puebla, allá había familia de él. La casa real de Texcoco gobernó mucho, Xicotepec, Puebla, Tlaquilotepec, cerca de Huauchinango, toda esa zona. Hay realeza texcocana gobernando esa zona poblana. Se fue a Huejotzingo, se fue a Tenochtitlan con sus tíos. Y cuando logró la mayoría de edad y consideró pertinente, invitó a su tío Ixcoatl, que era el señor de Tenochtitlan, a quitarse el yugo de los tepanecas. Se empieza una guerra con la cual recupera Texcoco Nezahualcóyotl y entra triunfante el 6 de agosto de 1427. Tengo 10 años pidiéndolo a las autoridades en turno que en el panteón de Sila, que es a donde entró Nezahualcóyotl, todo ya estaba destruido por la guerra, se ponga una placa que diga: aquí fue liberado Texcoco de los tepanecas el 6 de agosto de 1427. No me hicieron caso, pero sí inauguraron un busto a un jerarca palestino allá por el IFE. Bueno, así somos. Pues bien, Nezahualcóyotl regresa, está inevitable Sila, y manda citar a 4 pueblos: Tepeapulco, Tula, Tlatelulco y la zona de Mezquititlán en el estado de Hidalgo. Esos 4 pueblos construyen el nuevo Texcoco en 1430 a 1440, que es el Texcoco que ya conocemos. Y el templo mayor al dios tutelar de Texcoco, que era Tezcatlipoca, el dios tutelar de Tlaxcala era Maxtla, el de Texcoco, Tezcatlipoca, como se llama la Virgen de Guadalupe, el señor de Pancino, el señor también, nomás que con diferentes actores, ¿no? El templo mayor a Tezcatlipoca, voy a darles el trazo cómo estaba, porque lo destruyeron totalmente, por un orden de los reyes de España y los religiosos franciscanos. El 1 de enero de 1526 se dijo: destrúyanse todas las cosas del diablo. Y sopas, el primer lugar que tomaron para ejemplo fue Texcoco, como si fuera a hacer una campaña política, y vamos a empezar en Texcoco, y tiran el templo mayor. El templo mayor de Texcoco estaba en el centro. Les voy a dar a ustedes los límites para que se den una idea. El templo mayor, en su cara norte, es la calle de Allende. ¿Sí? Cara sur, Abasolo, donde están los melones. ¿Sí? Cara oriente, o sea, hacia el cerro, hacia el claro, la calle de Guerrero, Revolución del 16 de septiembre. Y cara occidente, la calle de Juárez. Ese era el templo a Tezcatlipoca en la ciudad de Texcoco. Para 1450, Nezahualcóyotl termina de adornar, de arreglar Texcotzinco, y lo hace un jardín botánico, mal llamado los baños de Nezahualcóyotl. En Lina va y hasta el punto tina del rey, tina de la reina, tina de las concubinas. Y el día que vinieron a arreglarlas, yo le dije a la directora de Lina: oiga, estamos engañando a la gente. De por sí el 50% de nuestra historia está transversada. Es una historia oficial. Está transversada, digo. Y con esto, ¿saben qué me contestó la señorita directora de Lina? Maestro, esto atrae turismo. Le dije: mire, vamos a sentarnos, se llama Teresa. A ver, doña Teresa García, vamos a sentarnos aquí. No piense como ahora. El problema de nuestra historia es que pensamos las cosas como ahorita, las imágenes que tenemos, la cultura que tenemos aquí en el cerebro, esa es como una historia. Antes de la llegada de los españoles, todo nuestro pueblo se bañaba en Temazcal. No conocían baño de tina. La tina es romana. Ni España la conocía. La tina va a entrar a España
con la conquista de Roma a España. Y tenemos un lugar que se llama Mérida, España, que es a donde por primera vez se pusieron termas, tinas, y después de allá nos los pasan para acá. Pero eso no se bañaban en Temazcal, y se estaba ahí sentados. No. Y entonces, ¿qué son esas tinas? Vamos a preguntarle a uno de Chapingo que estudia suelos para que corrobore esto. ¿Sí? Esas tinas son reguladores de agua, porque el agua la intubaron desde la sierra a que llegara a Texcutzingo. Llenaron un gran barranco de tierra. Si conocen bien Texcutzingo, si no vayan. Está el canal. Vean por favor bien la tierra. Ustedes son sabios de la tierra y van a ver que la tierra que soporta el canal no es la misma tierra que está en las márgenes. Es otra. Hasta las plantas son otras. Hasta el color del pasto es otro. Entonces, bajaron el agua a la parte superior de Texcutzingo y luego hicieron filtros, canales para ir regando todo el jardín botánico. Y las tinas son reguladores de agua para saber si se desparramaba, a qué esclusas ir a cerrar para tener el control. Entonces no son los baños de la iglesia. Váyanse que se les paga, ya mejor. Ahí nos vemos. ¿Cuál fue el error? ¿Por qué nos siguen llamando así? Porque el pintor mexiquense José María Velasco de Temazcalcingo pintó Texcutzingo. Está en el libro que se llama México a través de los siglos, que es un mamotreto con 80% falso, pero al menos es el primer intento de una historia de México. Esa es la virtud que tiene. Y porque uno de los pasajes de esa colección la escribió el nieto de Vicente Guerrero, que fue Vicente Riva Palacio. Su papá se casó con la única hija que tuvo Vicente Guerrero, y nace Vicente Riva Palacio Guerrero en los momentos difíciles del país, que habían perseguido a independentistas y todo, mataron a Guerrero, ¿no? En Cuilapa, Oaxaca. Entonces el padre, Mariano Riva Palacio, que es el padre de Vicente Riva Palacio, le ponen como el abuelo, pero no le ponen la apellido materno, para no ser perseguido. Pues bien, ese libro, México a través de los siglos, aparece en Texcutzingo. Y José María Velasco le puso abajo los baños del Nezahualcóyotl. Esa es la causa. Ahí empieza la historia, pero que la podemos cambiar. Perfecto. Nezahualcóyotl recupera su señorío, hace sus leyes, no por nada. En 1992, cuando se cumplieron los 500 años del encuentro, el descubrimiento, como ustedes quieran llamarlo, porque el descubrimiento es algo que ya conoces y no lo descubriste, ¿no? ¿Sí me entienden? Y esto no era conocido, se deduce. Por eso yo me voy más a la tesis de quien parece que fue el maestro Edmundo Gorman, que dijo, están mal los que digan el descubrimiento, se descubre lo que ya se conoce, porque estaba cubierto, lo vas a descubrir. Aquí fue el encuentro de dos mundos. Pues bien, en 1992, para celebrar los 500 años del encuentro de América con Europa, pero más con España, la Diputación Provincial de España, los diputados provinciales, aquí les llamaríamos diputados federales, allá les llaman diputados provinciales, en una sesión que se hizo en 1991, a principios del 91, León Portilla era agregado a la ONU en ese momento, por eso estuvo cerca de lo que estoy platicando. La Diputación Provincial de España decidió levantar un monumento a un prohombre americano como desagravio por la conquista.
como un acto de desagravio a la conquista y al descubrimiento. Entonces, una comisión de diputados escribió a todos los países de América que mandaron una propuesta de un personaje. Y México mandó a Nezahualcóyotl. Se barajaron muchos nombres, pero Nezahualcóyotl. Y así cada quien, Tupac Amaru por el Perú, otro indígena luchó por los derechos en Bolivia, en fin. De todos ellos ganó Nezahualcóyotl en la votación. Y el 9 de octubre de 1992 se develó la estatua de Nezahualcóyotl en la avenida Moctezuma de la ciudad de Cáceres, España. Ahí está. Es una igualita a la que tenemos aquí a la salida de Veracruz. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La importancia que tiene Nezahualcóyotl ya no nada más en Texcoco o en México, o quizás la tenga más afuera que acá. Se más conocida sobre allá que acá. Hace tiempo di una conferencia sobre la obra de León Portilla y la terminé con estos términos. El único país a donde no se da filosofía náhuatl es en México. La obra de él, que así se llama Filosofía náhuatl, esa costará como 200 pesos, es de la UNAM. Es libro obligatorio en Colonia, Frankfurt y Berlín, en esas tres universidades. En la Universidad Patricio Lumumba en Moscú, en la Universidad de Tel Aviv. ¿Quieres saber filosofía? Primero aprende esta filosofía indígena y luego le entramos ya a los presocráticos, a Platón, a Aristóteles, a Hegel, el leninismo y todo eso. Algo tiene Nezahualcóyotl para que se haya llegado a esa altura. Quiero terminar diciéndoles que el primer libro de historia que se escribe sobre Texcoco lo escribió un personaje que está en su monumento ahí olvidado por la salida de la estatal hacia San Felipe, don Carlos María Bustamante. Se vino a vivir a Chapingo. Vivió medio año en Chapingo, en la hacienda. Vivió medio año con los Vivanco. ¿Con quién? Vivió 1826. Conoció a la esposa del marqués de Vivanco, se llamaba Loreto Vicario, hermana de Leona Vicario. Fueron dueños de Chapingo. Pues bien, ¿qué sucedió? Cuando se crean los Estados Unidos mexicanos, por cierto, la fecha que dicen que el 2 de marzo del Estado de México no es cierto, hasta me mandaron llamar la atención de Toluca, que no siguiera yo con esa marihuanada porque toda esta de gobernación que vino a ver, les dije, a ver, sí, vamos a profesar. Si no lo convenzo, métame al bote, Le dije, para crear los Estados Unidos mexicanos y que se crean por decreto del 1 de enero de 1824, no puede haber federación si no hay estados. No puede haber un producto si antes no hay moléculas, ¿no? O algo por el estilo. No puede haber Estados Unidos mexicanos si antes no hay estados. ¿Ok? Primero crearon los Estados Unidos mexicanos y hicieron los estados. Entonces así fue, el Estado de México se creó el 2 de marzo de 1824. 2 meses después de que se había creado ya los Estados Unidos. No es cierto. Encontré los debates de 3 inteligentes mexicanos que expresaron la mejor forma de gobierno para este país es la República Federal. Basta ya de Iturbide y Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás López, junto con los consejos de don Miguel Ramos Arispe, un coahuilense de una altura sorprendente. Él fue el que luchó en las Cortes de Cádiz, España, para que se autorizara la creación de municipios en México. O sea que los municipios no se crearon, claro, sí se crearon muchos en el siglo XIX,
pero muchos se quedaron con la petición de calle a don Miguel Ramos Arizpe, que estuvo en esa reunión. Y encuentro que el mes de diciembre de 1823 urgentemente se crearon 6 estados para tener el cuerpo legal de crear los Estados Unidos mexicanos. Y el documento dice así: 20 de diciembre de 1823 se aprueba la fundación del Estado de México. 20 de diciembre de 1823. Y me dice, y entonces el 2 de marzo, no se moleste, el 2 de marzo de 1824 se legaliza y toma protesta el Congreso del Estado, los diputados. Dice, bueno, pues lo veremos. Esos estados que fundan la federación, los 6, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz. Acabándolos de fundar, se levanta el acto, se van porque el último estado lo fueron el 23 de diciembre. Ya el 24 se fueron a cenar, yo creo. Sí, ya no hay nada. Sino hasta que encuentro el acta del mes de enero del 24, a donde aparecen esos estados, dándole cuerpo y legalidad a los Estados Unidos mexicanos. Pero decía el documento, ¿qué estados y cómo se van a fundar? Las antiguas intendencias de la época virreinal. La intendencia de la vieja Antequera se llama Oaxaca y tiene capital Oaxaca. La intendencia de la vieja Valladolid, hoy Morelia, se llama Michoacán y tiene de capital Morelia. La intendencia del Estado de México, hoy llamado, él se llamaba Reino de México, hoy Estado de México, tiene como capital la Ciudad de México. Yo sé que ustedes no pueden fallar en nada porque su trabajo es de ciencia, exactitud. Nada que se me olvidó aquí esto. Ay, me salió la uno más difícil que esta, ¿no? No, ustedes son hombres de ciencia. ¿A qué voy? Cuando se crearon los Estados Unidos mexicanos, y puedes salir del Distrito Federal, ya se llama Estado de la Ciudad de México. Cuando se crearon los Estados Unidos mexicanos, se les olvidó fundar la capital. ¿Y qué hace el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria? Que no tenemos capital. Pues vamos a Palacio de los Virreyes. Pero ahí ya estaban despachando Melchor Múzquiz, que fue el primer gobernador del Estado de México. Amigos míos, Palacio Nacional, los primeros meses de 1824, sirvió de capital a los Estados Unidos mexicanos del Estado de México. Para el mes de abril del 24 ya no cabían ahí, o yo creo que se cayeron gordos. Porque uno era del rito escocés y otro era del rito yorquino. Eran masones los dos. Hoy se llaman de otra forma, ¿no? No digo colores, me veo un poco moreno, ¿no? Entonces, se distancian y el gobernador del Estado de México le dice a Guadalupe Victoria: denos un lugar para que sea nuestra oficina, nuestra capital del Estado. Y les dan una vecindad vieja en la Merced, en la calle del Indio Triste, número 5, hoy, Correo Mayor y Corregidora. Quien conozca la calle de Correo Mayor, atrás del Palacio Nacional, ahí estuvo la capital del Estado. Y a mediados de ese mismo año ya no cabían ahí. Pidieron otro espacio, se los concede Guadalupe Victoria y se traslada a la capital del Estado, al viejo Palacio de la Inquisición, hoy Museo Nacional de la Medicina, esquina de Brasil y Venezuela, Santo Domingo. Ahí estuvo la capital. ¿No lo que diga ya es? Sí, es un... ¿Y qué más tiene? Es bien interesante, pero... hasta la una, sí. Entonces, se van para allá, siguen teniendo problemas. Pero un diputado que era el presidente de la Cámara, nacido en San Francisco Chamacuero, hoy Ciudad Comonfort, Guanajuato, don José Manuel Luis Mora, empieza a cabildear a los diputados. Hay que salirlos del Distrito Federal, por eso se llama Texcoco de Mora. Muchos creen que José Manuel Luis Mora nació en Texcoco. No, a él se debe que la capital haya sido Texcoco,
Y aquí viene a cuento porque Carlos Moreira de Bustamante se vino a escribir a Chapingo. Carlos Moreira de Bustamante era diputado federal, pero amigo de Mora. Y entonces Mora sabía que él ya había escrito un pequeño libro de historia de Tenochtitlan. Y le dijo, ¿por qué no escribes un libro de Texcoco? En ese momento se inventa la mercadotecnia a favor de la política. Lo escribe, se llama Chapingo, lo escribe, lo editan. El libro se llama Texcoco y sus antiguos reyes. Y lo regala a los diputados unos días antes de la votación. Y ahí sí me entré en el regalar. Entonces lo regala ese libro a los diputados y el día de la votación por mayoría gana Texcoco, y el 1 de febrero de 1827 sale la capital del Estado de México, de la Ciudad de México, del Distrito Federal, y se traslada a Texcoco. Texcoco va a ser capital del Estado de México del 1 de febrero al 15 de junio de 1827. ¿Cuál fue el problema? Que exactamente cuando se viene a Texcoco hay votaciones para el gobernador del Estado, era antes de 3 años. El primer gobernador, Musquiz, había durado 24, 25, 26, ya venía el segundo. Y gana en Yucateco Lorenzo de Zavala, es el segundo gobernador del Estado, y se lleva a la capital de Texcoco a San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan. En 1830 termina el periodo de Lorenzo de Zavala y vuelve a ganar Melchor Musquiz. Y en lugar de regresar a la capital, a Texcoco, se la lleva a Toluca, desde más alto. Termino diciéndoles que nuestro archivo tiene documentos cuando Texcoco fue capital del Estado. Encontré un mapa que tiene los siguientes límites, para que se den idea cómo era el Estado de México. Al norte colindábamos con San Luis Potosí. Al sur con el Océano Pacífico. Encontré un documento que decía: los pescadores del pueblo pesquero de Acapulco pagamos nuestro impuesto aquí en la capital del Estado, Texcoco, México, 20 de abril de 1827. Entonces llegaba hasta el Pacífico. Por el lado oriente los límites eran Veracruz, Tlaxcala y Puebla, y por el oriente Michoacán y Guanajuato. Precisamente cuando se pone a las ciudades, ¿quién quiere ser capital del Estado? Compitieron Chilpancingo, Iguala, Tasco. Ahorita dirían de cuál fue el maestro, es el Estado de Guerrero, no fue el Estado de México en ese momento. Chilpancingo, Iguala, Tasco, Cuautla, Cuernavaca, Actopan, Tulancingo, Tula, Tlalnepantla, Toluca y Texcoco. De todas ellas, gracias al libro que escribió don Carlos Moreira de Bustamante, la votación favorecía a Texcoco. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el territorio tan enorme? El primer decreto que sale y que nos empieza a desmembrar dice así: segréguese del Estado de México las alcaldías mayores de Cadereyta, Querétaro y San Juan del Río, y fúndese el Estado de Querétaro. Le dimos vida al Estado de Querétaro. Al año siguiente, segréguese del Estado de México el Zócalo de la Ciudad de México y 2 leguas a la redonda para certificar la existencia del Distrito Federal. Y se crea el Distrito Federal. En 1845, en la época de Su Alteza Serenísima don Antonio López de Santana, lean su vida, por favor, los invito. Todos tenemos algo de don Antonio López de Santana. Todos tenemos algo de don Antonio López de Santana. Pues bien, sale otro decreto de Antonio López de Santana: segréguese del Estado de México las siguientes comunidades: Tlalpan, San Ángel, Coyoacán, que pasan a pertenecer al Estado de México, al Distrito Federal. Se viene la guerra contra Estados Unidos, una guerra transada, no transada, quién sabe qué pasó, pero un personaje de tierra caliente del Estado de México llamado Juan Álvarez, para ser exactos de Atoyac, que pertenecía al Estado de México, pide al presidente de la República, don Joaquín Herrera: por la sangre derramada por mis paisanos, solicitamos la creación del Estado de Guerrero.
y se las concede. La primera capital estuvo en Iguala, en Guerrero, y el primer gobernador fue Diego Álvarez, hijo de don Juan Álvarez. Pero miren lo que pasó. Para crear el estado de Guerrero no lo hemos perjudicado nosotros. A Michoacán le quitaron la zona de Tierra Caliente, Pungarabato y lo que es Altamirano, de donde hacen los sombreros estos, que es tipo Michoacán, y ahora es el sombrero calentano de Guerrero. Talpujagua, no. Tlapehuara. Eso era Michoacán, se pasaron al estado de Guerrero, para que no estuviera tan solito. Y el estado de Puebla, que antes de lo que estoy platicando, colindaba con el Golfo y el Pacífico, era el único estado, Puebla, que tenía límites con el Golfo y con el Pacífico. Por el Golfo, Tuxpan era Tuxpan, Puebla antes. Tuxpan pertenecía a Puebla. Y por el lado de Guerrero, los límites de Puebla llegaban hasta un lugar que se llama Coajinicuilapan, San Marcos, Tlaquilla, Tlapa, era como llegaba todo. Pues le quitaron esa parte para que sea Guerrero. 1840. Se viene la guerra contra Francia y Juárez, con el fin de tener ordenadas las milicias para que no entraran a la Ciudad de México, funda 3 distritos militares. Distrito Militar 1 en Toluca, que ya era la capital del estado. Distrito Militar 2, Actopan. Distrito Militar 3 del Estado de México, Cuernavaca. Y para cuidar uno de los municipios más alejados del distrito de Texcoco, pero que pertenecía a Texcoco, Calpulalpan, sale el decreto. Mientras que dura la guerra contra Francia, Calpulalpan pasa a pertenecer a Tlaxcala, pero era de Texcoco. Se acaba la guerra, 1867, en 1868, Calpulalpan dice no, yo no me regreso a Texcoco, me quedo en Tlaxcala, y perdemos Calpulalpan. Y los héroes, como Juan Álvarez, quieren también crear su estado. Entre ellos, Juan Crisóstomo Doria, de la Sierra Norte del Estado de México, pide crear el estado de Hidalgo y nos quitan la colindancia con San Luis Potosí. De recuerdo de esto, hay un distrito en el estado de Hidalgo que se llama Tenango de Doria, en Guayacocotla. Es en honor a Juan Crisóstomo Doria, primer gobernador fundador del estado de Hidalgo. Y pasa lo mismo en Morelos. Sale don Francisco Leiva, originario de Cuernavaca, y de Benito Juárez también. Queremos crear un estado en honor a los que defendimos la patria y tal, y crean el estado de Morelos. Hace 10 años, 20 años que estamos dando esta charla, me acuerdo, hoy lo digo, seguro que ya no va a haber nada, Les dije a los jóvenes universitarios a los que les di esta charla, y si seguimos así, jóvenes, no sería raro que perdamos otras cosas más. A los 8 días que sale un decreto que la colonia San Felipe de Jesús, que está en la Gustavo Madero, se arropaba varias cuadras de Ciudad de Zahualcóyotl que pasan a pertenecer a la delegación Gustavo Madero. Nos ahí le paramos. Gracias. Muchas gracias. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado.